ese nombre yo lo puse porque una vez me invitan a mí a un festival de cine en Italia que llevara como una especie de documental o recopilación de reportajes de teleanálisis, y yo edité una cosa y no hallaba qué nombre ponerle, ¿cómo le llamo a esto? ¿Cómo le llamo a esto? Y un día dije, la imagen del país invisible, porque en el fondo eso era lo que hacíamos, es reflejar al país que no aparecía en los medios, que no estaba en la televisión, las vidas cotidianas de los chilenos comunes y corrientes, que no aparecían en los medios, nunca estuvieron en los noticieros. Entonces nosotros teníamos la maravillosa tarea de poner las imágenes de un país que en Chile era invisible, pero un país que existía, que estaba ahí todos los días, que se levantaba, que trabajaba, que sufría, que protestaba, que se oponía a la dictadura, que tenía miedo y que al día siguiente volvía a hacer todo eso. Entonces, me parece que era muy atinado decir las imágenes del país invisible. Bueno, durante la dictadura el tema del miedo es un tremendo tema, porque obviamente que sentíamos miedo. Yo no tengo la sensación de lo que estuvimos aquí haciendo video alternativo, clandestinidad, y etcétera, fuéramos valientes. Más bien tengo la sensación de que no éramos muy conscientes y de que hacer muchas cosas como que nos liberaba del miedo. Pero también el miedo nos penetraba sobre todo cuando el miedo se vive solo, solitariamente. El miedo crece y se transforma en un monstruo de este porte. Yo tenía mucho miedo en las noches, porque el día era como ya, había que salir y vamos a uno y vamos a otro, reportear allá, editar, etcétera. Uno estaba con gente. Y yo tengo el recuerdo de, sobre todo en determinados periodos de la dictadura, que cuando empezaba como a atardecer, cuando empezaba a oscurecer, ahí uno decía, en 3 horas más voy a estar en mi casa, va a haber toque de queda, y durante el toque de queda, en la noche, puede pasar cualquier cosa. Y muchas veces uno dormía con un ojo, el otro atento, o muy atento al oído, o no dormía nada, etc. Y yo tengo la sensación de que cuando yo me despertaba en la mañana, 6, 7 de la mañana, y veía que la luz comenzaba, yo me sentía feliz. Y las formas de intentar evitar que nos agarrara el miedo y la angustia muchas veces era ignorarlo como un fenómeno serio,
Y de ahí venían las tallas, los chistes al respecto. Y la segunda cosa, hacer mucha fiesta, porque no sabía si era la última. Que el tema del miedo es el factor principal de dominación. Si el terrorismo de Estado exactamente tiene por objeto provocar una paralización interna en el ciudadano común y corriente, y aislar al actor político con más decidido, digamos, de mayor conciencia. Yo tengo la impresión de que cuando uno vive situaciones tan tremendamente tensas, en que efectivamente te juegas la vida todos los días y no es un decir, o sea, efectivamente, como tú sabes, algunos de los que habitábamos esa casa se transformaron en cadáveres en esta historia. Entonces no era un decir, no era un sentido figurado, era una situación absolutamente real, concreta y tangible de todos los días. Funcionar con ese nivel de miedo, de estrés en grupo y además hacerlo de manera productiva, significaba que hubiera un ambiente de un sentido del humor, yo te diría, a toda prueba. O sea, todo lo que pasaba en esa casa era risa, era broma. En los primeros años de la dictadura no había nada que hacer. Es decir, cualquier persona que quisiera expresarse críticamente o fundar un medio de comunicación, bueno, corría riesgo en su vida. Pero en el año 77 yo di el paso de mandar una carta a quienes habían sido suscriptores de la antigua publicación que dirigí en la Universidad Católica y les propuse desarrollar un medio que no tenía recursos, pero que con el aporte anticipado de suscriptores podíamos darle vida. Naturalmente que esta carta fue pesquisada, me citaron del edificio Diego Portales, donde estaba la Junta de Gobierno, un militar a cargo de la oficina de censura, me advierte que está enterado de que yo me propongo hacer esta publicación y me dice que tengo que pedir la autorización correspondiente y someter la primera edición de la revista a la censura. Y yo le digo que no voy a aceptar eso, que voy a publicar la revista de todas maneras. Él me advirtió que no lo hiciera, pero yo lo hice, pero previo a eso, previo a que apareciera el primer número, conversé con el cardenal Silva Enríquez y buscamos una fórmula para que esta revista tuviera la protección de la Iglesia, sin constituirse en una publicación de la Iglesia, tuviera alguna forma de protección, como lo había hecho la Iglesia con los académicos universitarios que habían sido expulsados de distintas planteles. Había fundado la Academia de Humanismo Cristiano para dar espacio a los intelectuales perseguidos o expulsados, exonerados. Hay miles de anécdotas, pero una de las que yo me recuerdo es que una vez que nos allanaron, Juan Pablo no podía caer preso de nuevo porque ya llevaba demasiadas prisiones y por lo tanto pusimos a dos espléndidas, estupendas chiquillas a distraer a los agentes de seguridad abajo, a subirse las minifaldas y todo, mientras yo corría con Juan Pablo a un entretecho y lo bajaba lo ayudaba a bajarse por el entretecho. Juan Pablo era 3 veces lo gordo que es ahora. Entonces Juan Pablo rodó, yo tuve que agarrarlo, fue muy dramático en realidad. Pero después nos acordábamos de eso todo el día y todo el mundo le decía, ya, pues guatón, tírate de nuevo por el entretecho. O sea, permanentemente había una hilaridad respecto de la desgracia y la tensión que estábamos viviendo. Y estuvimos 3 años, ¿no es cierto?, prácticamente publicando la revista de forma clandestina, distribuyéndola a los suscriptores, vendiéndola en redes que se organizaron, que corrieron el riesgo, universitarios y otros que empezaron a difundir esta revista. Porque un día me llamó Felipe Pozo, que trabajaba con Juan Pablo Cárdenas, y me dijo, mira, acabamos de sacar una revista que se llama Academia, porque el primer número se llamó Academia, y queremos que tú colabores con ella.
te invitamos a una reunión. Y bueno, y me senté y empecé a participar. Año 78, 79, por ahí. Y el año 80 me pidieron que integrara el directorio, y el año, no sé, 81 habré sido presidente del directorio, y ahí el cardenal, el año 80, el cardenal Silva Enrique me llamó para que hiciera un informe en derecho para la salida a kiosco, a ver si él podía argumentar jurídicamente la salida a kiosco. Yo le preparé el informe al cardenal, y el cardenal le dijo a Juan Pablo Cárdenas, adelante, salga a kiosco. Y salimos a kiosco y salimos nomás, pues, o sea, la gente empezó a impactarse con la revista, pues. Y algunos la compraban, otros se aterraban de leerla en el kiosco, se la leían así, miraban el titular así, no estaban aceptados. Otros compraban la revista y la pasábamos así, ¿no es cierto? Y todo, fue un tremendo impacto, Análisis fue un tremendo impacto. Yo diría que la primera señal clara de la potencia que tenían los medios audiovisuales en Chile la dio Pinochet, tomándose este canal que era Televisión Nacional y de alguna manera desperdigando desde allí los contenidos a toda la televisión, pero básicamente usando el canal nacional como el centro de la política dictatorial. Ese fue el gran bastión de la política dictatorial, sin ninguna duda. Cuando habla de televisión nacional oficial, yo te puedo decir que la televisión oficial era toda, aunque fuera televisión nacional en teoría del Estado, Canal 13 de la Iglesia, el otro era el canal pertenecía a la Universidad de Chile, pero era absolutamente una sola. Por los largos años de lucha y de conciencia, lo que necesitábamos era medios de comunicación escritos. El país no se manifestaba en las calles, los que se atrevían a marchar a propósito del 1 de mayo, eran pocos. Desde el punto de vista de las imágenes, no se había producido un proceso de efervescencia social. Pero cuando este se produce, justamente a lo mejor por la idea que sembramos a través de los medios de comunicación modestos de nosotros, pero que fueron exitosos, es que surge este proceso llamado las protestas, y que la imagen se hace muy necesaria, porque hay que registrar. Se empezó a mover bastante justamente en esos años. Empezaron a haber protestas, manifestaciones y muy rápidamente yo me integro a eso, como que encuentro ahí un sentido. Me acuerdo, creo que llevaba un mes de clases en la Católica y voy a una protesta al centro de Santiago y me tomaron preso inmediatamente. Y caí preso, estuve un día preso, después salí, caíamos todos presos, era algo súper normal. Cambió algo. De pensar ese día que iba a ser a lo mejor una marchita por aquí, una cosa de los trabajadores del cobre, de Seguiel, del sindicato, se transforma en una movilización ciudadana, y que en la noche donde más impacto yo me acuerdo que causa, porque las torres de Fleming, los lugares, los sectores populares caceroleando, era como escuchar así toda la ciudad. La televisión europea, mundial, daba cuenta de eso, pero los chilenos no se dan cuenta. Y con las imágenes del análisis mucha gente empezó a darse cuenta de que había una movilización, una esperanzadora. Bueno, entonces, y ahí tenía sentido sobre ese piso emocional, informativo también, separar el teleanálisis para decir, hay un país invisible, hay un país que no sale por la televisión oficial, nosotros se los vamos a contar. Y eso fue lo que hicimos. Teleanálisis nace cuando dos personas llegan a la revista Análisis. Dos militantes de la izquierda cristiana, Dragomir Yankovic y Jorge Leiva. Dragomir era camarógrafo, llega con una cámara JVC de las naranjas grandes que había antes, a ofrecer el que nosotros, o sea, ellos puedan grabar la entrevista que nosotros hacíamos todos los meses y que se llamaba Conversando con. Tenemos una reunión, comida en la casa, y
yo le propongo que en vez de hacer solo un medio escrito, hagamos el experimento de hacer un medio multimedial, digamos. Y Juan Pablo habló conmigo y me dijo, me presentó a Dragomir y a Jorge Leiva, me dijo que ellos tenían esta idea, que yo me encargara como delegado de la revista a evaluar factibilidades y a ver qué se podía hacer. Yo te diría que en gran medida la génesis de Teleanálisis nace de intentar replicar, que ese fue mi planteamiento ante Juan Pablo Cárdenas en el proyecto, fue intentar replicar lo que los iraníes de Khomeini hacen en el Irán del Shah, el año 79, con la tecnología introducida por el Shah. Una de las cosas más impactantes que había en esa época era que Khomeini hablaba en París, donde estaba fuera de Irán, a las 10 de la mañana, y a las 6 de la tarde, en todo Teherán, estaban las fotocopias del discurso, siendo que el Shah los tenía prohibido. ¿Cómo se hizo eso? Y la forma que se hizo es que había centros que se organizaban para utilizar la tecnología que el Shah había introducido al país de modernidad, que eran las fotocopias. Y las oficinas públicas todas tenían fotocopiadoras. Y algunas de las empresas todas tenían fotocopiadoras. Y gente había en todos los sectores del gobierno y en todos los sectores de la comunidad iraní que se organizaba para clandestinamente recibir por teléfono los discursos y escribirlo, traspasarlo y sacarlo distribuido masivamente a través de esta cantidad gigantesca de fotocopiadoras. Yo conversando con Juan Pablo le dije, tenemos que hacer lo mismo con los VHS. VHS ha sido una tecnología traída por el régimen, traída en gran medida como parte de la modernidad, como trataron de vender que habían traído la televisión a color el 78. Usemos esa misma tecnología para replicar esta información que no se quiere mostrar. Antes de todos los teleanálisis decía, este material no puede ser difundido en Chile. Eso que a la hora de la hora, en términos estrictos, a una dictadura le importa un bledo, pero para nosotros, fíjate, como que te daba una dosis como de mínima protección, y por eso yo creo que después se sacó esa leyenda. No sé si se habrá seguido hasta el final, pero fue una inclusión que intentaba de alguna forma tener alguna justificación ante tribunales en caso que alguien determinara que esto era un medio y que no había pedido permiso. La noche del 16 de mayo de 1984, María Loreto Castillo y Héctor Muñoz Morales fueron detenidos por individuos de civil que lucían brazaletes y conducidos hasta un lugar secreto en donde sufrieron atroces torturas. Si tú ves los primeros teleanálisis vas a ver estilo de prensa, stand-up del periodista con micrófono en la mano, ¿ya? Cámara a trípode, y luego ciertas cosas un poco más suelto que lo que podría ser un estilo de prensa de noticiero. Héctor Muñoz recuperó el conocimiento por algunos segundos y logró divisar cómo sus raptores se llevaban a Loreto arrastrándola por el suelo. Pero el concepto, un locutor en off permanentemente, entrevistas, cuñas cortas, es como un estilo de prensa, en un estilo de prensa más bien de los años 80, es lo que se hacía en ese tiempo. Como le dijera yo, ya no. Yo lloro todas las noches para mí. Las noches es ese día para mí. Y enfermo salgo a trabajar, porque así tengo que ganar el pan. Y estaba aquí al lado, allí al frente, estaba la Vicaría de la Solidaridad. Pero aquí sentada, en Plaza de Armas, esta es Plaza de Armas, 444, que está al lado, pegado a la catedral. Era una violencia, son cosas que a mí me ha costado mucho olvidar, digamos. Una vez fue tan brutal. Yo creo que ese apaleo de los carabineros en la Plaza de Armas, frente a la puerta de la Vicaría, a mujeres, a niños, a hombres, a viejos, a todo lo que les cruzan, yo nunca había visto un apaleo más fuerte. Nunca, nunca. Porque no estaba hecho para dispersar a la gente. Estaba hecho para producir
graves daños, está hecho con mucha rabia, con mucha saña, y quedamos todos impresionados. Protesto por la dictadura que hay en este momento en mi país, por la falta de oportunidades de la juventud de poder trabajar, de poder estudiar, de poder surgir. A la camilla. Una cosa, es que de una parecían gente enajenada, digamos, ¿eh? No es que actuasen con racionalidad, aparecían estas como unas bestias. Tú veías además los ojos desorbitados y con estos palos así, una cosa terrible. ¡Luis Veloso! Esta es la forma como el régimen demuestra lo que vive. Así, a palos, porque no pueden de otra forma hacerlo. Miren, me pegaron en la cabeza los pacos. Esto es culpa de Pinochet y de nadie más, de Pinochet. Primero, una rabia muy grande, se nota en una imagen en cómo contesta la gente. Pero también actos reflexivos en que ya está bueno y había que pasar a otra etapa. El primer teleanálisis yo creo que lo grabamos en esta Jornada por la Vida, a la cual había convocado el cardenal Silva Enrique. Entonces era una convocatoria que tenía como un gran paraguas, una cierta amplitud que garantizaba ciertas cosas. Era difícil que reprimieran una manifestación convocada por la Iglesia. Y entonces la Iglesia encabeza y empuja a hacer lo que se llama el Acuerdo Nacional, y a raíz de eso se hace un gran acto que está plasmado en teleanálisis súper fuerte. Ese acto estaba programado a las 6 y ya a las 4 fue imposible impedir su desarrollo, y empiezan a pasar desde las 4 hasta, no sé, 10, 11, 12 de la noche, pero multitudes, no sé, 100.000, 200.000 personas por la catedral. El acto central de la celebración de la Jornada por la Vida se lleva a cabo ahora en la Plaza de Armas, frente a la catedral, en donde una multitud de personas ha llegado hasta acá portando una flor y un cirio encendido. Había una atmósfera en que la gente se manifestaba, había familias, había niños, había un ciego en la calle, como tú bien me recuerdas, que cantaba Gracias a la Vida con un clarinete, un acordeón. Es que había uno que tenía clarinete que estaba en otra calle, pero bueno, había un ciego que cantaba con lo que fuera. Y está tocando Gracias a la Vida. Entonces me atrajo profundamente, digamos, humanamente, y sobre todo cuando empiezo a acercarme con el Zoom y me doy cuenta que era cierto. Se une a todo este cántico de toda la gente y se une a protestar con su música. Y es emocionante, ¿no? En la catedral había, en las puertas de la catedral, en la plaza, había un gran cirio, un escenario en que la gente solamente pasaba. Y con la canción Gracias a la Vida, a la Violeta, y tiraban una flor, con grito y pancarta, pero de una cosa mística muy hermosa. Ningún partido llevó una bandera de su partido. Fue una cosa muy fuerte, muy hermosa. Para mí, para mi padre, para la gente que andábamos reporteando, fue muy emocionante, hasta las lágrimas, porque fue como realmente ver a la gente en la calle por primera vez y ver que había mucha gente que estaba en lo mismo que tú, que gente que tú veías muchas veces en la calle, que pasaba, la señora, no sabía qué pensar, porque en ese tiempo no había... era todo silencioso, era una opinión silenciosa, silenciada, digamos. La dueña de casa, era el vendedor ambulante, era el niño, era la gente chilena,
pidiendo que hubiera justicia y paz por la vida. Una de las cosas importantes que Teleanálisis quería brindar era la voz a toda la gente sin voz, y la mejor manera de entrevistarlo a ellos directamente, sin mediar, sin tanto corte, sin tanta edición ni tanto efecto. Eso es lo que quiero mi marido y mi hijo vivo. Todos somos la base, hay que luchar por un Chile libre. No basta salir a caminar y ver cómo los otros luchan. En mi casa tampoco tengo luz, tengo pura agua. ¿Y cómo es posible que eso siga así? Queremos democracia. Queremos un país libre. Bueno, ahí lo que ocurría es que la gente ya se atrevía a hablar. Se atrevía a decir que estaba en contra, se atrevía a criticar, a manifestarse, a gritar, iba a caer y otras cosas, etc. Y todo eso ocurría con una sensación de que estaba comenzando algo extraordinariamente importante. Pero al mismo tiempo había una parte de uno del cerebro como que se guardaba, que obligaba a mirar para el lado, y uno decía, ¿en qué minuto va a quedar la cagada hoy día? ¿En qué minuto va a quedar la cagada? Era una sensación de alegría por una parte, por todo lo que estaba ocurriendo, pero por otro lado, alerta. Pero fue un día glorioso. Y con ese material hicimos el primer teleanálisis, año 84. Claro, ahora han pasado un montón de años que nos suena algo lejano, pero en esa época había un convencimiento personal de que había que enganchar personas y suscribirlas. Yo iba donde una determinada persona que me parecía que podía suscribirse y le comentaba de qué se trataba esto, que era un informativo que iba a aparecer mensualmente, que no era lo que aparecía normalmente en las noticias y que este material ellos lo podían proyectar a otras personas. Nos dedicamos, en este caso me dediqué a recorrerlos uno a uno hasta que se suscribieron una buena cantidad de ellos y se logró crear una red, y a través de ellos, de ellos mismos se fueron creando otras redes en provincia. Entonces, con un equipo reproductor que había una persona dedicada a eso, los copiaba y hacíamos el listado de lo que teníamos diariamente. Le avisábamos a los suscriptores que al día siguiente iba a tener la cinta con el nuevo programa y una persona lo llevaba, una a una. Era una rutina de ir a retirar la cinta porque a continuación del número anterior se grababa en la cinta el número recién aparecido, por lo tanto había que ir a buscar la cinta y pegar, devolverla. Era un trabajo largo, no era tan corto, pero lo podíamos hacer en el mes. Lo que yo me acuerdo es que nosotros tratábamos de no tomar muy en cuenta los estados de sitio, y los estados de sitio nos servían a nosotros para grabar. Era muy importante, porque ahí era cuando se producían más acontecimientos que en época normal de esa época. Estaba Dragomir, que era el camarógrafo, estaba su hijo Jerko, que era asistente cámara. Siempre fui como, empecé acompañándolo. Me acuerdo además que yo se me hacía, literalmente alguna vez me hice pichí o caca en los pantalones. Las primeras veces que salí con mi padre, me acuerdo haberle gritado, no me arrepiento, haberle gritado que era un irresponsable llevar a su hijo en estas cosas que nos disparaban.
Me acuerdo de las primeras salidas a ingeniería, ¿no? Ahí a Buchef, y que llegaban los pacos disparando. Nosotros escondidos detrás de un poste de la luz, y las balas pasaban por el lado de nosotros. Está estudiando audiovisual, yo le propuse que por qué no venía a aprender de verdad en la batalla esta. También me acuerdo de haberlo dejado botado alguna vez. Me voy, esta cuestión no es para mí, yo no quiero perder mi vida. Teníamos una cámara, si no me recuerdo, una Sony 1510, de haber sido la primera, de un tubo. La cámara pesaría unos 15, 20 kilos. Usábamos las cintas Humatic, el grabador, no sé cuánto pesaría, las baterías que tampoco duraban mucho y había que andar trayendo varias, pesaban 5 kilos cada una. El camarógrafo, entiéndeme tú, con una cámara que pesaba 15 kilos en esa época, una Sony me parece que era un lujo asiático, pero una cosa horrendamente pesada. Me acuerdo con una moneda, equilibrando el ángulo de los tubos, entonces era bastante complicado todo. Había una grabadora gigante con cintas que tenía que llevar este ser humano. Era un trabajo agotador, había que tener buen estado físico. Y maniobrar con todo eso en medio de las balas, de las bombas lacrimógenas, del humo, de los golpes. Más un periodista que estuviera disponible, no había muchos, en eso no tuve que pelearme el cargo con demasiada gente. Justamente a partir de las exclusiones, de la cruda represión, de las proscripciones, comienzan a gestarse las movilizaciones unitarias que van erosionando el estado de sitio en Chile. La represión de la situación económica obliga y se produce una especie de revolución social contra la dictadura y empuja, ¿cierto? Y los políticos que son muy inteligentes se suben al carro a este proceso. Por la mañana. Estamos aquí en el centro de Santiago como una demostración pacífica de nuestro derecho a protestar en nuestra tierra y nuestra patria. La patria es de todos, no de algunos, y por eso hemos llegado acá, a señalar el derecho que tenemos a estar en nuestra patria, a protestar acá en medio de nuestra patria. Me acuerdo de un acto en las puertas de la catedral, que creo que está ahí, en que están todos ya reunidos, digamos. Y ese acto me acuerdo está Gabriel Valdés, está Saldívar, bueno, está toda la dirigencia de los distintos partidos en las puertas de la catedral y se plantó delante de ellos 2 o 3 guanacos y agua. Y ahí le tomé mucho respeto a algunos porque lo vi como se mojaron, igual que yo quedé solo y me mojaron entero. Hoy día el régimen, a pesar de que sus deseos históricos han sido siempre los de reprimir, hoy día no puede golpear como quisiera. No es que no nos va a golpear, esto nos va a costar algunos golpes, no hay duda, pero el pueblo va a ganar y va a avanzar. Nosotros no militábamos en partido, no estábamos haciendo el teleanálisis con una labor partidaria, lo estábamos haciendo como con una cierta actitud generacional, lo estábamos haciendo porque habíamos estudiado todos periodismo, porque nos interesaba el tema de la libertad de expresión, porque éramos firmemente antidictadura. Y los políticos nos miraban como diciendo, ¿quiénes son estos tipos? Ellos se trataban, obviamente, de tener buenas relaciones con nosotros, ser amigos, etc. Pero nosotros andábamos en otra, andábamos con un cuento propio, andábamos con la imagen del país invisible, con esos tollos. Yo cuando llegué ya había una oficina que era 1,5 cuadras por Manuel Montt, antes de llegar a Oroyaño, una calle que se llamaba Alberto Magno, en una esquina, un edificio que todavía existe en un 2º piso. Existía el proyecto, pero yo me enteré del proyecto el año 85, que yo entre medio hice un viaje largo y Juan Pablo me decía, vaya nomás, vaya mijita, le tenemos su pega cuando vuelva. Entonces yo me iba por 1 mes y medio y volvía a los 4. Entonces ahí yo llego al 85 y que fue un año súper fuerte además, porque llego después del caso de los 3 degollados, entonces está la embarrada.
se realiza un concierto de Inti Illimani. Es el concierto de Inti Illimani cerca de Chile, digamos, porque ellos no podían entrar. Y por lo tanto se hace en Mendoza, casi en la frontera. Ellos contaban que cuando pasaron volando la frontera se emocionaron. Góngora tenía un Volkswagen chiquitito, un escarabajo. Y partió, y adelante yo sentado atrás en el medio, con mis rodillas, no había dónde ponerla. Y partimos, ponte a las 8 de la mañana. Seguimos el viaje, llegamos a Mendoza, fuimos al concierto, hicimos todo lo que hay que hacer en el mismo día. Grabamos todo el día sábado, hasta la noche, hasta la madrugada del domingo. Yo me fui a acostar deshecho, de cansado, pero había sido un momento muy alegre también. Y el día siguiente, como a las 8 de la mañana, porque había que volver, íbamos en mi auto, yo andaba manejando, estoy tomando desayuno y agarro un diario argentino, tum, y ahora sí, ¡pah! A 2 páginas ya aparecieron degollados. Y salía la foto de mi amigo. Nunca me había pasado algo así tan fuerte, nunca me ha vuelto a pasar, nunca había sentido tanto desgarro, no. Tremendo, fue tremendo. Y volvimos al tiro, echamos todas las cintas al tiro y dije ya, pum, 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 a Santiago. Le digo al camarógrafo, ¿cuántas cintas grabaste? Todas, las 20. ¿Te acuerdas de las numeraste si las numeré? Hazme un listado de cuáles cintas podemos empezar a borrar de los Inti Illimani. Pero cintas que tengan otras cosas que podrían borrarse, igual hacer en el documental. Y el camarógrafo vino todo el viaje tratando de recordar. No podía pasarlas por cámara para verlas porque se nos iba a gastar la batería. Y él vino todo el viaje en eso, viendo qué cinta se podía borrar porque íbamos a llegar al funeral de José Manuel. Y yo venía todo el camino, te juro que todo el camino, el ser humano es increíble, mintiéndome de la manera más desfachatada del mundo. No, José Manuel pasó la clandestinidad, está vivo, no le ocurrió. No, ese diario no lo vi. No decía aparecieron degollados, o sea, yo manejé en un estado de concentración, pero en un estado de cierto nivel de paranoia, de locura, de no sé cómo explicarlo, pero tuve 6 horas negando la realidad. Y solamente cuando estuve en la Vicaría de la Soledad, frente a su ataúd, ahí como que me di cuenta de lo que yo vine haciendo durante todo el camino. Pero tampoco tuve tiempo de caerme, porque había que empezar a grabar. Y al día siguiente el funeral, y no paré. El entierro, etc. Y yo tenía todo atajado, entonces decidí. Yo no dirigía ni editaba todas las cosas que se hacían en el teleanálisis, yo tenía que dirigir el equipo, toda la realización. Pero pedí que me dejaran editar a mí el asesinato de José Manuel Parada. Bueno, nosotros, el grupo Teleanálisis, éramos 3, 4 al inicio durante largo tiempo. Y después yo me fui a las universidades a buscar gente. Cuando había posibilidad de hacer más cosas, fui a universidades, a escuelas de periodismo a sacar gente. Bueno, todos conocíamos lo que era Teleanálisis. Lo habíamos visto alguna vez, estábamos en contacto con ese programa porque se veía clandestinamente, se veían
en las escuelas, en las universidades, en sindicatos, entonces conocíamos lo que era. Evidentemente cuando llegué me mostraron más de lo que yo no conocía y me pareció un desafío enorme, ¿no? Un desafío enorme. Tuve un poco de miedo también de enfrentar la tarea porque yo había sido bien reprimido, entonces había estado preso, entonces de alguna manera sentí que era un desafío también en ese sentido. Cristian me llama y me ofrece esta posibilidad. Yo tenía la posibilidad de seguir el camino que siguieron otros compañeros míos, que era seguir estudiando periodismo, hacer una práctica en un canal de televisión y dedicarme a hacer periodismo oficial. Y cuando yo llego a Teleanálisis es porque era una manera de hacer un trabajo político a través del audiovisual que yo ya estaba haciendo en la universidad, en el centro de alumnos. Es lo que hacíamos todos, ¿eh? No, nada especial. Me gustaba mucho el cine, el audiovisual, y no veía ninguna posibilidad de trabajar en la televisión. Me parecía espantoso y además la televisión estaba totalmente dominada por la dictadura, no habían espacios creativos ni tampoco espacios de contar aquellas cosas que a mí me parecían importantes en esa época, que era hablar de los problemas que teníamos los chilenos con la dictadura de Pinochet. Yo quería irme a vivir a Chiloé, a Aysén. De hecho, congelé la universidad y me fui con un grupo de amigos de otra parte, no de Teleanálisis, con otros amigos de arquitectura, a buscar colonizar Aysén. En ese sentido tenía como una idea de una sociedad nueva, y realmente nueva, o sea, cero. Y si en términos bien concretos, era la idea de formar ahí una comunidad entre hippies, socialistas, y ese fue el proyecto que yo tuve ahí durante 2 años. Y fracasó ese proyecto y vuelvo a Santiago, y en Santiago termino la carrera y me meto a Teleanálisis. Entonces Teleanálisis tiene una carga también de constituirse como una pequeña comunidad. Uno como joven yo creo que tiene que o siempre se dice, si uno no es joven y no es revolucionario, en realidad no es como joven, y en realidad esa era como mi visión de que era necesario que hubiera libertad en el país, de que todos pudiéramos votar, de que pudiéramos hablar libremente. Son cosas súper básicas que en ese tiempo no existían y que de repente la gente como que no se acuerda, pero en realidad no es una lucha ni siquiera política, es una cuestión de decir yo quiero hablar libremente, quiero opinar libremente, quiero reunirme libremente con la persona que quiera, quiero protestar. Son cosas básicas que uno siempre yo creo que va a luchar por eso. Cuando yo llegué, el director era Augusto Góngora. Tenía un rol bastante importante a nivel editorial los primeros meses que yo estuve ahí. También Fernando Paulsen, que era de Revista Análisis, pero que también ayudaba como a la reflexión de un equipo como editorial. Estaba Cristian Galás a cargo de la edición más audiovisual. Góngora era el intelectual, el gran pensador, y Cristian Galás era como el gran jefe de nosotros, los periodistas más audiovisuales. Al principio fueron cosas muy sencillas, reportajes sobre ciertas realidades. Me acuerdo lo primero que yo hice fue una cosa sobre la recolección de basura. Hay gente que recolectaba basura, que no era precisamente reciclaje lo que hacía, sino que buscaba la manera de sobrevivir en una época muy dura económicamente. Y así nos fuimos metiendo cada vez más en cosas más políticas o qué sé yo, pero en general era un trabajo que lo hacíamos muy creativamente, o sea, desarrollábamos pautas de lo que queríamos hacer en conjunto y surgían temas muy diversos y empezaron a surgir temas que no eran políticos necesariamente, por ejemplo, la música, que fue una de las cosas que a mí me llamó la atención y que empecé a hacer. Podemos hacer todos los temas que queramos porque hacer música es fácil. Esto es Pinochet Boys. Dictadura musical. Bueno, nosotros fuimos con la mayoría de los periodistas de Teleanálisis, fuimos a un allanamiento, fuimos, no sé, en taxi, y nos bajamos y ahí quedamos. Nosotros teníamos claves para hablar. Dentro del taxi, cuando íbamos con el camarógrafo, nunca decíamos dónde íbamos, hablábamos todo en clave.
Nosotros a todo esto así porque no teníamos credenciales. Entonces, ¿de dónde son ustedes? ¿Por qué están grabando? Habían varias chivas, somos estudiantes de periodismo y estamos haciendo un trabajo. Llega una camioneta blanca, me acuerdo, con varios caballeros estos con bigotes y lentes oscuros. Y nos suben arriba, bueno, nos preguntan qué estamos haciendo, cómo, y nos suben arriba de la camioneta. Y eran gallos CNI con brazaletes acá en una camioneta, y yo soy como bien fría, no soy histérica para esas cosas. Entonces nos meten todos dentro, nos quitan la cinta que andábamos trayendo para revisar y se las llevan. Entonces el Yerko empieza: oye, Pamelita, ¿no has pensado que tú eres la única mujer entre nosotros que te podrían hacer algo? Era tanto. ¿No tienes miedo? Me decía, cállate, sí sé que soy la única mujer, pero prefiero no imaginarme nada. Le decía, ¿para qué? Le decía, ¿qué onda? ¿Cachai? Y era porque se ponía histérico el pobre, cagado susto. Si estábamos todos cagados susto igual, pero... Antes de que nos pusiéramos de guata o de espalda, pasa una camioneta una camioneta chiquitita, me acuerdo, de la radio Cooperativa. Una periodista de la radio chilena, que es a la que le gritamos, ella cubría policial, se llama Angélica Cabello, le gritamos: Angélica, avisa que nos están deteniendo. Y salió en la radio, me acuerdo que mi mamá escuchó en la casa la radio y quedó pero espeluznada, que estaba detenida por la CNI, todos preocupados, pero así se supo también, era la manera como de resguardarse un poco la espalda, ¿no? De hecho nos llevaron al interior de la población y veíamos cómo tenían a la gente tirada en el suelo, allanamientos casas, rompían casas, mucha violencia. Y ellos se empezaron a incomodar porque salió esta noticia, que nosotros no sabíamos mucho, pero después hilamos la historia y era que estábamos saliendo al aire y la gente estaba preocupada en todo Chile. Y después llegaron y nos dijeron: váyanse. Nos dejaron afuera y de ahí nos tomamos un taxi y nos devolvimos a la productora. Volvimos al otro día y a través de los testimonios reconstruimos en forma simbólica, a través de las imágenes, por dónde caminaba, dónde llegaba, cuál era el lugar, porque no habían fotos, no había nada. Se hacía después de alguna forma representar lo que la gente había vivido. Todos los hombres no eran mayores de 16 años, sino que mayores de 14 años. Cualquier niño para ellos que pudiera pensar un poquito y que les pudiera dar un conflicto era llevado hacia la cancha. Bueno, yo diría que el interés de la dictadura era manejar, tener, como decía Pinochet, no se mueve una hoja en este país sin que yo lo sepa. Él quería tener a toda la gente detenida. Los pobres para él eran todos delincuentes, terroristas y comunistas. Todos caían en el mismo saco. Entonces, él mientras más tuviera detenidos, más tuviera información, mejor. La dictadura se manejaba con el terror. Era una forma de amedrentar también a la gente poblacional que estaba saliendo a protestar. Bueno, este era un hombre que se quemó a lo bonzo en Concepción, en protesta, no recuerdo muy bien por qué, pero fue un hecho bastante terrible porque estaban las imágenes al menos del cadáver totalmente calcinado. Y a partir de ese hecho se formó un movimiento que se llama Movimiento Sebastián Acevedo, que fue un movimiento de lucha pacífica en contra de la dictadura. Fue gente muy valiente que se sentaba a protestar y recibía cantidad de palos, ataques y golpes en forma pacífica, siguiendo un poco el ejemplo de Gandhi. Afortunadamente, cada vez que había alguna acción del movimiento Sebastián Acevedo, nosotros estábamos ahí.
puedes sentir afectada emocionalmente. Sí, a mí me afectaba mucho. Todas estas cosas, yo muchas veces lloraba con el visor de la cámara y se me nublaba. Gritaba muchas veces. También grité muchas veces en protestas, yo era uno más de lo que estaba protestando, pero con la cámara. Y sobre todo esas cosas que tú veis que golpizas a gente que no tenía cómo protegerse, y gente que no estaba haciendo nada, que estaba solamente expresando sus sentimientos, hablando, diciéndole al mundo que lo injusto que era todo. Trabajar con la gente de la revista Análisis, en un comienzo, que eso fue lo que pasó, los periodistas de la revista eran mucho más de escribir que de imágenes, no sabían el manejo de imágenes, entonces para ellos era un poco casi como la grabadora la grabadora de voz, un poco, no se movía la cámara. Entonces necesitábamos algo más propio del lenguaje audiovisual. Si tú lo ves, es sin locutor. Hay cosas como, al tiro hay un cambio, ¿no? No hay locutor informativo. Hay solamente testimonios de gente en la calle, mucha música, muy visual, con mucho ritmo. Entonces, ahí hay un ejemplo de cómo se empezó a notar esto. Cuando nosotros empezamos a incorporar, naturalmente, espontáneamente, inconscientemente, elementos de la cultura del espectáculo post-imprenta, el videoclip, la cámara se sale del trípode y se mueve, de los documentales, es decir, del cine, donde ya el periodista no habla con micrófono, donde incluso no aparece. Recreaciones, pequeñas recreaciones cinematográficas, simples, donde ya no hay locutor en off, incluso muchas veces, sino que hablan los protagonistas. Se mete la cultura del espectáculo. Por un lado, en el cine club que nosotros teníamos mucho admiración y amor por el cine en general. Cosas como muy cinematográficas, como decir desde Ciudadano Kane hasta Scorsese, pero también estábamos muy cruzados por el tema joven y música. Yo creo que había una cosa ahí muy fuerte, ¿no? O sea, ver muchos recitales, conseguirnos que alguien de Estados Unidos nos trajera un VHS con programación de MTV y nos volvíamos locos. Nosotros pensábamos que la resistencia cultural era algo muy importante también. Seguir avanzando en la historia, no quedarse pegado en los antiguos quilapayún o temas que ya no tenían nada que ver con nosotros, no nos moverán, imagínate, ya nos habían movido. Al principio, la idea de hacer una cosa sobre unos chicos que bailaban hip hop, en esa época se decía breakdance, en una población marginal, era muy raro. O sea, como, ¿por qué vamos a estar haciendo eso si son jóvenes alienados por la música yankee? En un momento se pensó entrevistar a sociólogos, a psicólogos, a dirigentes políticos poblacionales, etc. Y también fue la opción de, no, vamos a hacerlo con ellos y vamos a contar la historia desde adentro. Y eso significaba que el pueblo no habla desde el discurso, sino que habla desde la vivencia, la experiencia y la emoción. Pero aprende a quebrar los dedos, después la muñeca. Después de la muñeca el codo, al sacar el codo sacar la muñeca. Y después de la muñeca al hombro. Entonces completo se ve más o menos así. Eso es todo. Si los demás pasos que se ven son cosas que de repente salen, ¿cachai? Por ejemplo, esta onda así, que de repente puedo estar inventando como que estoy tocando el techo, como que estoy bajando la mano, estoy conversando con alguien, pero estoy conversando en forma corta, ¿cachai? ¿Qué pasa? ¿Vamos? ¿A respirar? Sí. ¿Qué tal, Chino? ¿Cómo estáis? ¿Llegaron los cabos? ¿Cuántos? ¿Dónde están? Porque saqué Hay otros ejemplos que yo no dirigí, pero cosas con mapuches, con aymara. O sea, hay muchos ejemplos que dieron cuenta de esta nueva manera de hacer teleanálisis. Más directa, más cercana al documental, como que buscaba una relación un poco más horizontal con
con el sujeto del documental y con el público. Me acuerdo que hubo resistencia por parte de muchos suscriptores que preguntaban qué estaba pasando, que ahora se estaban mostrando cosas algo, a su juicio, algo más frívolas. Creo que había una intuición en mí, silenciosa, de que aquí había un grupo que no es que estaban como resistentes, pero sí que no enganchaban. Un grupo que no vibraba con lo mismo que vibrábamos nosotros. No quiero decir que nosotros hayamos renegado de la dimensión política más dura, más partidista. De hecho, yo te diría que en cada capítulo de Teleanálisis hay algún reportaje central que cubre como la actualidad política del mes, ¿ya? El paro de los profesores, la huelga del 1 de mayo. Es verdad que nosotros mantenemos eso, pero también es verdad que nosotros también queremos abrir el abanico. Y al abrir el abanico nos fijamos más de una dimensión mucho más cultural en general y abandonamos la preocupación específica sobre las negociaciones y los acuerdos y las nuevas alianzas o rupturas que se están haciendo a nivel político y que, claro, sin duda van a ser mucho más determinantes para el país. ...1986 ha sido definido por muchos sectores como un año decisivo para el futuro del país. La situación de aislamiento internacional del régimen, los ejemplos de Haití y Filipinas y la creciente presión interna por cambios políticos y económicos establecen condiciones favorables para la movilización. Creo que no son ellos los que tienen que hacer todo, creo que somos todos los que tienen que moverse. Ellos no pueden. Ellos pueden decir y llamar a protesta y todo, pero es la gente la que tiene que moverse. Que tienen que hacer algo por nosotros, o sea, guiarnos, ¿qué podemos hacer? Porque realmente nosotros en este momento estamos como un poco desubicados, desorientados, sin saber qué hacer. Y nos gustaría que ellos nos guiaran y nos ayudaran para así nosotros poder sacar adelante todo esto. Yo creo que lo más importante en este minuto es la unidad y creo que en eso los partidos tienen un muy mal precedente que han dado en estos minutos. Creo que movilizaciones como estas muestran la sensibilidad social que es necesario captar por los dirigentes de que el pueblo entero quiere unidad y quiere que se vaya el tirano hoy día. ¡Tenemos hambre! ¡Tenemos ganas de vivir! Vamos a triunfar, porque nuestros niños merecen un Chile diferente, porque la vida se va a imponer sobre la muerte. Todo parecía encaminado a que Chile o se liberaba, digamos, de la dictadura, o venía una represión muy grande y todo volvía a cero. Es tan claro que los partidos políticos no tienen ninguna injerencia mayor en la explosión social, en la protesta, que surge
una asamblea de la civilidad, que constituía por los líderes de los colegios profesionales, de los sindicatos, de los trabajadores, de los estudiantes, en fin, que se agrupan y forman una asamblea presidida por el presidente del colegio médico, que fue un colegio muy activo en la lucha contra Pinochet. El día 26, un hecho inédito en la historia del régimen militar, creó nuevas condiciones para hacer efectiva la presión civil. Dejando de lado sus diferencias ideológicas, 18 organizaciones sociales a nivel nacional reunieron sus demandas sectoriales en una sola: la inmediata restitución de la soberanía popular y el pronto retorno a la democracia. Es el primer acto maravilloso en el cual esta expresión se da con orgánica, con poder, con rebelión, con todo. Paralizar. Para eso había una estrategia diseñada que consistía en ir creciendo con los paros y llegar a un momento determinado en que, claro, ahí había que pedirle a los dirigentes políticos que fueran capaces de arriesgar su vida. Y eso significaba, por ejemplo, tomarse las catedrales, tomarse las embajadas, ocupar la moneda, pacíficamente. ¡A prepararse! El comando va a convocar al paro en el mes de junio, compadre. ¡No dejarse! ¡Paro nacional! ¡Avanzar! ¡Avanzar! ¡Hacia el paro nacional! Uno de los hechos más significativos de la jornada de paralización universitaria fue el desalojo del ex pedagógico por fuerzas conjuntas del Ejército y Carabineros, en un claro anticipo de que el gobierno utilizaría a las Fuerzas Armadas para reprimir el paro de los días 2 y 3 de julio. El 2 y 3 de julio del año 1986 se produce una manifestación de protesta gigantesca, que de acuerdo con lo que dijo el embajador norteamericano en un cóctel, que era donde iban los dirigentes políticos, yo no iba así, él les cuenta que esta protesta ha cambiado la historia de Chile, especialmente por un hecho simbólico. El hecho simbólico es que la protesta no fue llamada por los partidos, sino por la Asamblea de la Civilidad. Y segundo lugar, porque los militares en su represión tan brutal han llegado al hecho paradigmático de tomar a una muchacha, la Carmen Gloria Quintana, y a un fotógrafo, Rodrigo Rojas de Negri, norteamericano, chileno norteamericano igual que tú, y son tomados y quemados. Les rocian parafina en el cuerpo y los queman vivos. Uno de ellos muere, el otro sobrevive. Ese hecho paradigmático podía haber significado la caída de Pinochet. Era cosa de presionar. Claro, iba a haber una declaración, sí, en que pedían el término el régimen, una declaración típica. Y había que entregar la declaración, pero si entregábamos la declaración,
iban detenidos, era una situación media especial. Primero, desde el momento en que conocimos el requerimiento ha sido nuestra intención presentarnos voluntariamente ante el ministro en visita, señor Germán Valenzuela Erazo. Segundo, en una actitud inexplicable, se nos ha impedido el libre acceso a los tribunales de justicia, porque no tenemos nada que ocultar. Vamos al tribunal con las manos y los rostros limpios y con la frente en alto, seguros de contar con el respaldo mayoritario de nuestros conciudadanos. Había que salir del lugar, y en un lugar con escalera, dando a la calle, o sea, era muy difícil salir. Y no me acuerdo por dónde se sale, pero de hecho bajan al primer piso, llegan a la calle, digamos, y de inmediato son detenidos y subidos a auto y se los lleva a investigaciones. Súper rápido y muy violento. Yo estoy con todos ellos en la cárcel, en otra cárcel. Que yo estaba con un proceso, estuve 30 días en una cárcel, entonces ellos llegaron a la misma cárcel que estaba yo. Entonces me tocó observar, ¿no es cierto?, todo este fenómeno, y allí, con ellos encarcelados, porque también es parte de una maniobra, los partidos políticos, ¿no es cierto?, visitan a los miembros de la Asamblea de la Civilidad, solidarizan con ellos, pero toman el control, a propósito de que están encarcelados, toman el control político de la situación. Y ahí aparece Patricio Elwin y otros que le dan fuerza, por ejemplo, a un partido como el PPD, y otros que desplazan después a todos los miembros de la Asamblea de la Civilidad. De ahí empezaron a surgir o resurgir las mismas figuras políticas que habían antes del golpe, que regresaban al país y que vieron que esta Asamblea de la Civilidad tenía un gran poder social que era inmanejable para el poder político. Los partidos no controlaban eso y por lo tanto había que desarmarlo de alguna manera. O sea, en mi visión creo que también hay otras, pero claramente esa Asamblea de la Civilidad desapareció porque habían otros intereses, otros interesados en conducir la fuerza política acumulada. El día del atentado a Pinochet era domingo 7 de septiembre del 86. Deben haber dado como la noticia la deben haber dado como a las 8 de la noche. El atentado debe haber sido como a las 6, no sé. Y ya, una vez más uno se entera por la cooperativa que había un hecho, había una cuestión que nos iba a cambiar la vida, porque uno sentía que era demasiado grave, que habían atentado contra Pinochet y Pinochet estaba vivo. Estábamos todos en un asado, como esos asados que hacíamos nosotros, que decretábamos que era el último asado. Llega esta niñita que era chica y nos dice, le dice a la María Olivia, mamá, trataron de matar a Pinochet. La tele, dice, vamos a ver la tele, y estaba el extra hablando, Francisco Javier Cuadra, señalando lo que acaba de ocurrir. No pasan 5 minutos y llama por teléfono Pepe Carrasco, que venía llegando de Argentina. Nosotros la revista la habíamos metido de imprenta. Y Pepe estuvo hasta las 3 de la mañana o 2 de la mañana tratando con nosotros, dialogando con eso. Paremos los talleres. No va a traer nada de lo que todo el mundo va a conducir, va a hablar en los próximos días. Yo me fui a las 4 de la mañana a la casa. Mi casa quedaba a 50 metros de la casa de Pepe Carrasco. Yo llegué a mi casa a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana lo sacan y lo matan. Pasamos un día entero sin saber dónde estaba. O lo ocultaron porque lo encontraron botado
el cadáver ahí en el cementerio Parque del Recuerdo, con 14 balas en el cuerpo. Fue bien terrible. Desde que supimos, yo supe muy temprano en la mañana, vivíamos una cuadra y me fui al tiro al departamento de ellos, ¿no? Estaba la puerta quebrada, habían entrado a patar los CNI. Estaba su mujer, estaba Juan Pablo, estaba Roberto Celedón, estaba la revista entera ahí esperando, y las caras que yo podía ver no auguraban nada muy bueno, ¿no? Y sobre todo, o sea, los que sabían me decían, ¿no? O sea, lo sacaron en pijama, pata pelada, digamos, no lo dejaron ni ponerse los zapatos. Eso no predecía que iba, porque iba a un lugar que iba a necesitar los zapatos, ¿me entendí, no? Entonces fue súper fuerte, me acuerdo que fueron unos días súper intensos, así como... después se supo esto, yo ya estaba grabando, partimos a la morgue a esperar. Yo me acuerdo de la Silvia con alguien saliendo llorando, fue atroz, terrible. Después el velatorio en el colegio periodista, el funeral, después entrevistar a la gente también fue súper fuerte. Ahí es cuando uno tiene que ser profesional y diferenciar las cosas también. Mucho dolor, habían matado a una persona cercana a nosotros, todos lo conocíamos, y ahí tenías que seguir grabando, seguir trabajando, haciendo tu trabajo, que era lo que se podía hacer. Nosotros nos sacamos, yo por lo menos, ¿de qué otra manera? Ir a alegarle a los pacos, ir a alegarle a quién. La única manera de hacer algo por el Pepe era grabando, haciendo un buen reportaje y que la gente supiera cómo era él y cómo habían sido las cosas. Fue una situación muy tensa, muy jodida. Vivimos alterados, nos decretan suspensión, no podemos sacar la revista. Empezamos a sacar boletines clandestinos. Y el mayor problema que había en el país en ese entonces era que el intento de homicidio de Pinochet era el punto que hacía que lo que se había logrado, que era que la izquierda, la DC, los partidos más de centro, tuvieran una organización donde todos tuvieran una mirada común, bueno, generaba una vez más la apertura de las desconfianzas. Chile va a tener el desafío de aceptar de que la unidad de la oposición es imposible. La unidad de la oposición no se va a dar en la forma que se ha estado trabajando y que se ha estado luchando en estos 13 años. Y el desafío de los partidos políticos de centro y de la izquierda, fundamentalmente, radica ahora en adelante en seguir siendo oposición efectiva sin tener organizaciones, instituciones, parámetros de unidad. Los opositores que habían logrado unirse y combatir juntos y por distintos medios de la dictadura se quiebran, ¿no? Entonces hay sectores de la democracia cristiana, socialistas y otros que estiman que el Partido Comunista vulneró los acuerdos, el consenso, la lucha en común al preparar un camino paralelo de lucha armada. Y habíamos logrado avances notables, pero cuando se produjo ese maldito atentado contra Pinochet, se debilitó todo, porque nuestros dirigentes políticos se aterraron, se dieron cuenta de que el poder armado podía ser muy peligroso, que podíamos entrar en una escalada de mucha violencia, y se asustaron, se aterraron y llegaron a acuerdos. De ahí vino el pelear el pelear en las reglas de la dictadura, con el plebiscito, con el programa ese, con ese diseño, que felizmente, claro, lo ganamos. Pero sí, ese año fue un desastre. Un desastre, porque veníamos como en alza desde el 83, las protestas, la movilización. Después vino ya la división, incluso del frente, como que se empezó a
desarticular muchas cosas ya. En relación a si nosotros pensábamos o imaginábamos o teníamos mayor conciencia sobre lo que iba a pasar después de Pinochet en Chile. Es como preguntarle a alguien que va nadando, arrancando de los tiburones, ¿ya? ¿Qué va a hacer? Dime ahora, ¿qué vas a hacer cuando llegues a la isla? El tipo va arrancando de los tiburones. No le importa lo que va a pasar después cuando llegue a la isla. Lo primero que había que hacer era llegar a la orilla. Sí, nosotros pensamos que todo esto iba a cambiar y que iba a cambiar no solamente la administración del poder en el país, sino que iba a haber un cambio cultural realmente profundo en el país. Y todos nos quedamos un poco desilusionados de eso. Habían dirigentes políticos, jóvenes, mayores, que decían a la gente, aquí están haciéndose acuerdos de la forma como lleguemos a la isla, va a depender lo que construyamos en la isla. Si llegamos corriendo, apurados, si llegamos juntos, si llegamos separados, va a ser distinto lo que va a pasar. Pero lo decían tan difícil. Si nosotros llegamos con movilización social a votar a Pinochet, vamos a tener una democracia profunda. Si nosotros llegamos con un acuerdo con Pinochet, con la Constitución del 80, con Pinochet manteniéndose en el Senado, vamos a tener una democracia leve. Es verdad que el ordenamiento del país se hizo un poco como en las altas esferas y eso no atravesó a los cambios culturales más profundos que uno esperaba en esa época, de una manera un poco idealista, soñadora, pero nosotros nos imaginábamos que todo iba a cambiar, todo iba a cambiar. Aquí en este teatro se hicieron hartas cosas de la campaña del no. Nosotros veníamos en esa época de Teleanálisis y reporteábamos la campaña del no y aparecíamos como Teleanálisis en las noticias. En la franja del no había noticias, esa la hacía Teleanálisis en el 88. La sensación de que iba a haber un cambio profundo en el país a nivel cultural es la que nosotros creíamos. Y yo creo que eso, a donde mejor uno lo puede ver, es la energía que hay en la gente y en la calle el día 5 de octubre. Si tú miras a la gente, las caras, la emoción que hay en la mirada de la gente es que todo va a cambiar. Y es bien ingenuo, güey. Es bien ingenuo. Es como que se iba a instaurar el paraíso en la tierra. Si sabías dónde ir. No sé cuándo, porque fue, me acuerdo, bien entrado, no sé si el 88, viendo ya la cantidad de grupos que estaban haciéndolo y conversando. Dijimos, ¿sabes qué? Esto no tiene sentido. ¿Qué perdemos con escribirlo? Lo único que yo nos toleraría pensar es que, enfrentado a tener la probabilidad, aunque mínima, de una sorpresa, tú estés fuera del proceso. Juan Pablo pensaba exactamente igual y juntos los dos caminamos y nos fuimos a inscribir al registro civil de Providencia, que queda al lado de la revista, a una cuadra y media. Creo en todo. Comienzo a elongar. Como alguien dijo ya en Democracia, cuando ayer éramos todos iguales, haciendo una crítica, digamos, a que hoy en Democracia ya no somos todos iguales. Uno está en el ministerio, otro en el gobierno regionales, otro en el parlamento, otro... Pero ninguno de esos en dictadura estaba en ninguno de estos rubros. Éramos todos sin poder. Y después el poder empieza a clasificarnos, a distinguirnos. Por eso siempre recuerdo esa frase que alguien dijo alguna vez, cuando ayer éramos todos iguales, porque bajo la dictadura todos éramos marginados, excluidos, gente perseguida,
gente que no podía entrar al Chile oficial, digamos. Y ese espíritu nunca se debería haber perdido, nunca se debería haber perdido. Me atrapas por detrás. El 88, como la gente se sentía, la emoción de la alegría ya viene, el no, todo eso que realmente era que nos abrazamos, el que no conociera ya a nadie, incluso a los pacos que estaban en la calle, acoger, que seamos todos chilenos, hermanos, reconstruyamos, eso se ha perdido. Eso ya no es así. Hay diferencias entre todos. Hay diferencias entre ricos, pobres, derecha, izquierda, no sé. Hay mucha injusticia. El pueblo celebra, naturalmente. El pueblo no tiene conciencia de que ha habido conciliados, reuniones secretas, acuerdos políticos que hasta el día de hoy no se han expresado. Y celebra, sale a las calles porque entiende que se terminó la dictadura. Incluso en la Alameda, en la principal avenida de Santiago, se produce una enorme concentración. Y la gente avanza hacia la Moneda. Y con la intención de rodear la Moneda y tomar el poder. Y yo fui testigo de cómo los dirigentes políticos salieron a contener al pueblo. No hagan nada, retírense tranquilos a sus casas, porque podemos producir una confrontación enorme con los militares. Yo soy del criterio de que los militares esa noche estaban derrotados y que no había fuerza capaz de contener a millones de chilenos que estaban disponibles a rodear el Palacio de la Moneda y tomar el poder de una sola vez y no aceptar el itinerario institucional que venía con la derrota de Pinochet. Y nosotros estábamos ahí, estábamos en la primera línea, ¿no? O sea, me tocó en carne propia que me dieran ahí ese mismo día. Estábamos justo donde estaba la masa de gente, estaban los pacos, y yo hago una estupidez. Yo le digo al camarógrafo, no te preocupes, digo, si nosotros tenemos credencial de prensa, digo. Y ahora que estamos, como que recuperamos la libertad y la democracia, no nos van a hacer nada. Se fueron contra nosotros. Los pacos hacen un callejón oscuro, o sea, una fila de pacos por acá, otra fila, y nos obligan a pasar por el medio. Como una especie de venganza, no sé, hay una cosa muy rara. Y eso se prolonga, esa sensación de extrañeza, yo diría durante todo el año 89, donde habíamos ganado, pero Pinochet seguía ahí. Era muy raro, era muy raro. Yo estaba cumpliendo cárcel nocturna, estaba condenado a 541 días de reclusión nocturna. Tenía que ingresar a la cárcel todos los días a las 10 de la noche. Esa noche, porque celebré también, no llegué a las 10 y contravine la disposición y llegué a las 11, 11 y media de la noche a la cárcel. Y cuando llego a la cárcel, me están esperando todos los gendarmes de la cárcel en fila. Y cuando yo entro a la cárcel, en vez de detenerme y sancionarme, me saludan, como diciendo: ganó usted y los que piensan como usted y nosotros estamos también contentos con él. Era la sensación, mire, señor Cárdenas, ¿para qué viene a la cárcel si ya ganó? Y yo digo, no, voy a cumplir con esto porque hay una disposición legal y ya veremos lo que pasa. Por lo más yo tenía mucha desconfianza, yo ya los periodistas que sabían que aquí habían acuerdos secretos, de alguna forma lo denunciamos. Pero te digo, si los gendarmes eran capaces de cambiar de actitud y en vez de sancionarme, homenajearme por el triunfo de la elección, eso te refleja que el país, por supuesto, creía de que esto era el triunfo definitivo y que de ahí mismo se organizaba un gobierno distinto. Efectivamente, nosotros lo único que queríamos era llegar a la isla y sentir la arena debajo de los pies, digamos. Y entonces el primer recuerdo que tengo es que es una fiesta. Es una sensación de fiesta. Llegamos a la isla, ¿ya?
no sabíamos cómo estaba constituida esa isla, no sabíamos que había sido un acuerdo de algunos partidos políticos y que habían transado con ciertas cosas. Y hay cosas que se vino a saber mucho después, de hecho. El teleanálisis se empieza a acabar ahí. Ese es su momento de autodefunción, se muere, ¿ya? Y hay como una cierta sensación de que algunos, por lo menos lo recuerdo como sensación macro, algunos dicen, yo ya hice lo mío. Yo nadé, llegamos a la isla, ahora inicio un nuevo rumbo. Es difícil decir cuál es el espíritu del análisis y preguntarse si ha muerto o sobrevive. ¿Cuál es el espíritu? El espíritu era profundizar en la democracia chilena, y eso significa igualdad, libertad, fraternidad. ¿O era el espíritu desarrollar discursos audiovisuales, explorando en todos los recursos audiovisuales que el ser humano ha construido hasta la fecha, con libertad creativa? ¿O era el espíritu generar un equipo humano que logran en forma horizontal crear un producto audiovisual, un producto creativo? Yo creo que el tema si vive o no vive, no hay que preguntárselo a una imagen, hay que preguntárselo a las personas. Y cada uno sabrá contestar. Yo creo que desde el quehacer diario de algunas cosas que hacemos en Nueva Imagen con Rodrigo, seguimos intentando profundizar en la democracia con contenidos relevantes, emotivos, sensibles, en la búsqueda del ser humano. Y seguimos tratando de generar equipos de gente, jóvenes, muchachos con los cuales trabajamos juntos y nos transmitimos uno al otro lo que sabemos, lo que pensamos para poder generar productos creativos. Me emociona heavy. Eso está vivo. Y yo creo que me emociona porque es súper difícil. Es difícil actualizarlo, hacerlo real, todos los días. Sobre todo que es inconsciente. No es un dogma, no está escrito. Es algo que se actualiza y se debe estar actualizando y que sale, es lo que tiende a salir naturalmente porque lo hemos hecho siempre. Pero es difícil porque hay muchos obstáculos, hay muchas fuerzas centrífugas que dificulta mantenerlo, pero también hay una fuerza interna que lleva para allá. El mundo también lo pide a veces, algunas personas te piden algunas cosas, valorizan eso. Si ese es el espíritu está vivo. Ser bella en el lenguaje, usar belleza en el lenguaje, usar la ironía, pero usar la metáfora. Es como la crónica de un país, de unas personas que pasaron del miedo a la alegría, de la dictadura a la libertad. Y que eso no fue un día para otro, eso fue tenue. 17 años tomó.
Yo creo que ahí está la crónica de los dolores, de las alegrías, de las esperanzas de hombres, mujeres y niños de este país. Hay una crónica emocional de gente común y corriente que pasó por todos los estados, estar absolutamente abrumados, invadidos por el miedo, a ser capaces de salir, de ver la luz y de llegar a conquistar un país, una democracia, un estado emocional, una capacidad sana, tranquila de vivir. Entonces está la crónica de esos días.